La gama PureFlow 3000 de PAPR es la nueva generación de respiradores purificadores de aire motorizados líderes en la industria, cuyo uso ha sido aprobado para aplicaciones industriales ligeras y medianas. La gama PureFlow 3000 de PAPR incluye las siguientes variantes: casco de protección y filtro de soldadura de oscurecimiento variable, armazón estructural con capuz ligero. El PureFlow 3000 es un PAPR todo en uno que se coloca sobre la cabeza y ha sido aprobado para uso respiratorio y protección de cabeza, ojos y cara, con una protección auditiva opcional disponible. El diseño del PureFlow 3000 para colocarlo sobre la cabeza permite que no haya ninguna manguera ni unidad en el cinturón, lo cual previene el riesgo de enganche y mejora la comodidad y la movilidad en el lugar de trabajo. La unidad no precisa comprobación del ajuste facial antes de su uso y se puede llevar con barba y/o gafas. Para garantizar un rendimiento óptimo, este vídeo resumirá las instrucciones básicas para un uso y mantenimiento adecuados del respirador PureFlow 3000. El PureFlow 3000 es una solución lista para usar desde el primer momento, por lo que estará preparado para trabajar en pocos minutos. En la caja encontrará respirador purificador de aire motorizado, filtro EPA P3, 2 baterías recargables de ion litio, cargador de batería y cable de alimentación, conjunto de 3 tapones de limpieza, casquetes de relleno de protección auditiva, manual de usuario. Ahora que ha desempaquetado su respirador, necesitamos prepararlo para su uso. Para cargar las baterías, introduzca el cable de alimentación en el cargador y conéctelo a una fuente de alimentación eléctrica. Después, introduzca la batería en la ranura de carga, asegurándose de que haga clic al colocarse en la posición correcta. Hay 4 indicadores LED de batería. Cuando el LED 1 parpadea en rojo, indica que la temperatura es demasiado baja o alta para la carga, o que hay un fallo en la batería. Cuando el LED 1 está en rojo sin parpadear, indica que la batería se está cargando. A medida que la batería se carga, los LED 2, 3 y 4 se encenderán de forma secuencial en verde sin parpadear hasta que se complete la carga. Si el LED 1 parpadea en rojo y el LED 4 parpadea en verde a la vez, habrá un fallo en la batería. Para instalar una batería completamente cargada, introduzca la batería en la carcasa de la batería hasta que haga clic al colocarse en la posición correcta. Para instalar un nuevo filtro EPA P3, extraiga la carcasa del filtro haciendo presión en el cierre de la izquierda o la derecha de la parte trasera de la unidad. Coloque el filtro EPA P3 en la parte trasera de la carcasa del filtro, asegurándose de que la etiqueta del filtro se encuentre hacia arriba cuando lo lleve puesto. Después, presione firmemente hasta que suene un clic al encajar la carcasa del filtro con los 2 cierres como se muestra. Tras colocar el filtro, compruebe que la entrada de aire esté limpia y libre de cualquier obstrucción. Si se utiliza un supresor de chispas y/o prefiltro, asegúrese de que se coloque dentro de la carcasa del filtro antes de instalar el filtro EPA P3. Si no utiliza protección auditiva, introduzca los casquetes de relleno de protección auditiva en cada lateral de la unidad, como se muestra. Si utiliza la protección auditiva de PureFlow, colóquela a ambos lados de la unidad hasta que suene un clic al encajar en la posición correcta. Tras realizar estos ajustes de puesta en marcha, el respirador estará listo para usar. Para mayor comodidad, es importante que dedique tiempo a asegurarse de que el respirador esté bien ajustado antes de usarlo. Para ello haremos las siguientes comprobaciones: ajuste de la correa de la coronilla, ajuste de la banda craneal, ajuste de la junta facial. Para ajustar la correa de la coronilla a una altura óptima, suelte las monturas de la banda craneal desde los 4 puntos de fijación del armazón del respirador, haciendo presión en el clip de apertura. Suelte y extraiga la almohadilla de la coronilla para acceder a las correas de ajuste. Ajuste la longitud de la correa según sea necesario y asegúrese de que las 4 posiciones de los enganches se encuentren dentro del rango de ajuste. Esta posición garantizará la correcta ventilación de la cabeza para el producto. Al ajustarla correctamente, la banda craneal debería quedar firmemente ajustada en la frente, justo por encima de la línea de los ojos. Tras ajustarla, vuelva a colocar la almohadilla de la coronilla en la correa de la banda craneal.
Vuelva a unir la banda craneal al armazón en orden contrario, asegurándose de que quede fija en su posición. Vuelva a unir los cierres a presión de la junta facial a los correspondientes cierres a presión de la junta facial. Asegúrese de que las cintas elásticas se encuentren alrededor de la banda craneal. Por motivos de comodidad y seguridad, la banda craneal de rápida liberación se puede ajustar cada vez antes de acceder al entorno de trabajo. Modifique el tamaño de la banda craneal usando el regulador. Para ceñirla, presione la rueda del regulador y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Para soltarla, presione la rueda del regulador y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Antes de usar el respirador, compruebe que la junta facial ignífuga se haya introducido en la plantilla facial correctamente. Siempre se deberá comprobar que la junta facial no presente daños y se deberá reemplazar cuando sea necesario. Una vez que haya adaptado el respirador a sus medidas, colocarse el respirador es rápido y sencillo. Encienda la unidad usando el botón de encendido-apagado del lateral del respirador. Para garantizar que la unidad funciona correctamente, compruebe que el indicador LED de estado esté encendido en verde. Cierre firmemente la pantalla, tirando de la pestaña de la junta facial para bajar la visera. Después, asegúrese de que se haya tirado de la junta facial hasta que cubra por debajo de la barbilla y que no esté retorcida ni doblada. Modifique el tamaño de la banda craneal usando el regulador. Quitarse el respirador. Antes de quitarse el respirador, suelte la banda craneal haciendo presión en la rueda del regulador y girándola a la vez en el sentido contrario a las agujas del reloj. Quítese la junta facial de la barbilla para poder retirar con facilidad el respirador y después quítese el respirador. Pulse el botón de encendido-apagado para apagar el respirador. Si se requieren procesos especiales de descontaminación, adopte las precauciones debidas y coloque el respirador en un depósito sellado adecuado. De lo contrario, limpie el respirador como se describe más adelante en este vídeo. Antes de ajustar o utilizar el filtro de oscurecimiento automático, deberá asegurarse de que las pantallas de la cubierta exterior e interior estén instaladas correctamente. Esto ofrecerá protección para el filtro de oscurecimiento electrónico contra salpicaduras de soldadura. En primer lugar, pulse el botón de amolado en el exterior de la pantalla facial de soldadura. El LED interno parpadeará en amarillo cada 5 segundos para indicar que el filtro está en modo de amolado. Esto permitirá que el usuario amuele la pieza de trabajo sin que el filtro de oscurecimiento automático esté en funcionamiento. Para regresar al modo de soldadura, pulse de nuevo el botón de amolado y el LED dejará de parpadear. Ahora el filtro funcionará automáticamente y se oscurecerá cuando los sensores reaccionen con la luz del arco del soplete de soldadura. El usuario puede elegir el grado de oscurecimiento en función del entorno de la soldadura, ajustando el control externo de oscurecimiento. El filtro saldrá del modo amolado automáticamente cuando haya estado en este modo durante más de 30 minutos. Hay 3 controles de ajuste en el interior del casco de las pantallas del filtro de oscurecimiento automático: el selector de oscurecimiento, el control de sensibilidad y el control de retardo. El selector de oscurecimiento permite al usuario seleccionar un rango de oscurecimiento de entre 4 y 8 u 8 y 12. Al ajustar el control externo de oscurecimiento, el nivel de oscurecimiento se puede seleccionar dentro de estos rangos. Debido a los distintos tipos de soldadura y la intensidad de la corriente, el usuario debería elegir un oscurecimiento que le permita ver el arco con claridad y sea cómodo para los ojos. El control de sensibilidad se utiliza para ajustar la sensibilidad del filtro ante diferentes niveles de luz en varios procesos de soldadura. Puede que sea necesario ajustar la sensibilidad del filtro de oscurecimiento automático según las condiciones de luz. El control de retardo de la pantalla se utiliza para ajustar el tiempo en el que la pantalla pasará a estado transparente tras la soldadura. El retardo es especialmente útil a la hora de eliminar el brillo posterior a los rayos presente en aplicaciones con amperaje más elevado, en las que la sustancia fundida desprende brillo momentáneamente tras la soldadura. El ajuste de retardo tiene 2 configuraciones: lento, 0,5 segundos, y rápido, 0,2 segundos. Si el LED parpadea en rojo cada 5 segundos, significa que queda poca batería. Para seguir usando el filtro, se deberán reemplazar las baterías.
Para reemplazar la batería, extraiga con cuidado la cubierta de la batería. Reemplace la batería por una nueva, asegurándose de colocarla en la orientación correcta. Inspeccione detenidamente el filtro de soldadura de oscurecimiento automático de forma regular. Las pantallas de la cubierta o el cristal del filtro rotos, con grietas o arañazos, reducen la visión y afectarán considerablemente a la protección. Las piezas desgastadas se deberán reemplazar de inmediato para evitar lesiones en los ojos. Para reemplazar la junta facial, separe primero las bandas elásticas de la almohadilla frontal y quítelas del armazón del visor en el lateral derecho e izquierdo. Quítela extrayendo la junta de goma de la vía. Después, coloque la nueva junta facial y asegúrese de que la pestaña para tirar de ella se encuentre en la parte exterior de la junta facial. Luego, comenzando por la parte superior de uno de los laterales de la vía de la pantalla facial, presione firmemente la banda acanalada introduciéndola por la vía hasta llegar al lateral opuesto. Termine volviendo a colocar los cierres a presión a cada lado del armazón para fijar las bandas elásticas alrededor de la banda craneal. Para instalar una nueva banda craneal, primero extraiga la antigua. Comience soltando los dos clips traseros. Después, levante la banda craneal y suelte los dos clips frontales. Instale la nueva banda uniéndola a los 4 clips dentro del armazón. Cuando el indicador LED de estado se ilumine en rojo, se requerirá investigar más detenidamente la condición del filtro y/o la batería. Si no se encuentra ningún fallo en la batería, se deberá reemplazar el filtro EPA P3. Abra la cubierta del filtro soltando los cierres a ambos lados del respirador. Quite la cubierta del filtro haciendo presión en los dos cierres del filtro. Quite el prefiltro y filtro EPA P3 contaminados según corresponda y deseche el filtro utilizado responsablemente. Asegúrese de no dejar que la suciedad u otros elementos obstruyan el flujo de aire de la entrada de aire mientras se reemplaza el filtro. Introduzca el filtro EPA P3 correctamente en la carcasa de la cubierta del filtro con la etiqueta del filtro hacia arriba. Vuelva a colocar la cubierta del filtro en su posición original en el respirador. Reemplazar la almohadilla frontal. Para reemplazar la almohadilla frontal, puede que sea necesario extraer la banda craneal. Extraiga la almohadilla frontal tirando de la cinta de enganche de velcro. Coloque la nueva almohadilla frontal en la cinta de velcro. Asegúrese de que la almohadilla frontal se haya colocado en el centro de la frente de la cinta craneal, de forma que repose del mismo modo en el lateral izquierdo y derecho de la cabeza del usuario. Asegúrese de que el lateral perforado de la almohadilla frontal sea el que estará en contacto con la piel del usuario. Reemplazar la almohadilla de la coronilla. Para reemplazar la almohadilla de la coronilla, puede que sea necesario extraer la banda craneal. Separe los cierres a presión de la almohadilla de la coronilla y extraiga la banda craneal. Envuelva la nueva almohadilla de la coronilla alrededor de la sección de la coronilla de la banda craneal y fije los cierres a presión. Asegúrese de que el lateral perforado de la almohadilla de la coronilla sea el que estará en contacto con la piel del usuario. Almohadilla de la nuca. Separe los cierres a presión de la almohadilla de la nuca y extraiga la banda craneal. Conserve la almohadilla de la nuca si no se va a reemplazar. Coloque la nueva almohadilla de la nuca, si se va a reemplazar, en el regulador de la banda craneal. Envuélvala alrededor del regulador de la banda craneal y ajuste los cierres a presión. Asegúrese de que el lateral perforado de la almohadilla de la nuca sea el que estará en contacto con la piel del usuario.
El respirador se debería limpiar después de cada uso. Quite el respirador de la cabeza del usuario antes de limpiarlo. Advertencia: nunca utilice aire presurizado en ninguna parte del respirador. Antes de limpiarlo, extraiga el conjunto de la banda craneal, el filtro EPA-P3 junto con la batería recargable. Introduzca los tapones de limpieza suministrados como se muestra para la salida de aire, la entrada de aire y la cavidad de la batería. No coloque el respirador boca abajo ni rellene ningún área o cavidad con líquidos. Si un respirador está contaminado, asegúrese de que la pantalla facial se encuentre bajada y el respirador esté en posición vertical. Límpielo usando un trapo limpio con una solución suave de jabón líquido doméstico y agua. Para la suciedad incrustada en la parte exterior del respirador, excluida la visera, se podrá utilizar un cepillo de uñas o un cepillo ultrasónico. Seque el respirador con un trapo limpio sin pelusas. No utilice ninguna fuente de calor. Pase un trapo por el interior y el exterior del respirador. Se recomiendan trapos de limpieza Pure Wipe para este fin. No sumerja el respirador en agua ni cualquier otro fluido. No use disolventes orgánicos ni productos de limpieza abrasivos en ninguna parte del respirador. El desecho y la limpieza de las piezas se deberán llevar a cabo de conformidad con los reglamentos locales medioambientales, sanitarios y de seguridad. Si se ha utilizado el respirador en un área que haya causado que el respirador se haya contaminado con una sustancia que requiera procedimientos especiales de descontaminación, consulte las precauciones descritas en la información sobre salud y seguridad del fabricante. Con el uso y cuidado adecuados, esta nueva generación de sistemas respiratorios mejorará el rendimiento en el lugar de trabajo con una protección totalmente garantizada.